Muy cordial saludos para todos ustedes, los seguidores de la Academia de Cristo y los miembros de la Iglesia Luterana Cristo. Es una bendición estar aquí con la oportunidad de compartir la palabra de Dios este primer domingo de Cuaresma. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Pueden ponerse de pie para el Evangelio de este día. Leemos de San Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. La tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y así nos dice la palabra de Dios. Queridos redimidos en Cristo Jesús, vamos al jardín de Edén para imaginar lo que pudiera haber pasado en la historia de Génesis que ya hemos leído. Era casi la hora de comer y Adán y Eva estaban caminando en el jardín, pasando el tiempo felizmente, charlando. Y como de costumbre, ellos caminaban a través del centro del jardín, pasando por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando estaban pasando por este árbol, Eva paró y miró el árbol, pensando en el único mandamiento que Dios les ha dado: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandamiento era sencillo. Era una manera en que Adán y Eva podían servir a su Dios mientras cuidaban el jardín. Pero de repente apareció una serpiente. Pero esta serpiente no hizo siseo, sino que hablaba en palabras entendibles, diciendo: ¿con qué Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Y con esta frase, Satanás, el ángel caído, estableció su reputación como
el padre de mentiras. Y enfrentados con esta tentación, esta mentira sobre la bondad de Dios, Adán y Eva cayeron también. Ellos creyeron las mentiras del diablo y comieron el fruto prohibido. Hoy vemos otra historia de tentación. Vemos la historia del segundo Adán, Jesús, y cómo se enfrenta a la tentación y las tentaciones del diablo. Veremos que Jesús venció al diablo y a la tentación para nosotros y lo que significa para nosotros. En nuestras lecciones para hoy tenemos dos historias de tentación, pero con finales diferentes. Vamos al Evangelio de San Mateo, donde nos cuenta la historia de la tentación de Jesús. A diferencia de la escena de Adán y Eva en el jardín perfecto de Edén, nos encontramos en el desierto. Y justo antes de irse al desierto, Jesús había sido bautizado por Juan. Y en la escena del bautismo vimos a Jesús indudablemente mostrado como el Hijo de Dios Todopoderoso. Pero a diferencia del bautismo, vemos a Jesús después de haber ayunado 40 días, débil físicamente. Y allí está el diablo en el desierto con él, tentándolo. Seguramente durante los 40 días el diablo estaba tentando a Jesús todo el tiempo, constantemente. Pero San Mateo solo nos cuenta tres tentaciones. Pero estas tres tentaciones nos mostrarán nuestro pecado, pero también nuestro Salvador. La primera tentación. Recuerden ustedes que Jesús había ayunado por 40 días antes de esta tentación por el diablo. Jesús es completamente Dios y también completamente humano. Y por esto, Jesús sintió los sentimientos físicos por ser humano. Y después de ayunar por 40 días, seguramente fue una atenuación decir que tenía hambre. Pero durante esos 40 días, Jesús confió en su Padre, guardarlo y preservarlo durante ese tiempo. Sin embargo, todavía tuvo hambre. Y aquí vemos la tentación. El diablo vino y dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero, ¿dónde está el problema? Jesús es Dios y tiene el poder cambiar cualquier cosa a cualquier otra cosa, sin problema. Pero Jesús estaba confiando en su Padre, guardarlo y preservarlo en el desierto durante su ayuno. Con esta tentación el diablo trató de crear desconfianza en el Padre y empujar a Jesús a aliviar su hambre por sí mismo en vez de confiar en Dios. La segunda tentación. El diablo llevó a Jesús al pináculo del templo. Un historiador dice que ese punto tenía una altura de 140 metros, suficiente para matar a cualquier persona que caiga de ese pináculo. Y dijo al diablo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces
con tu pie en piedra. Aquí usó el diablo la palabra de Dios para tentar a Jesús. Sí, es verdad que Dios nos protege. Entonces, ¿cuál es la tentación? El diablo fracasó de tentar a Jesús con desconfianza. Entonces él trató de usar falsa confianza como tentación. Jesús sabía que las promesas de Dios siempre son verdad, pero la tentación era hacer una prueba para ver si Dios haría lo que prometió. Lo vimos con Adán y Eva. Ellos supieron la promesa de Dios, pero tenían dudas, metidas por el diablo, y quisieran ver si la promesa de Dios era verdad realmente. Y la tercera tentación. El diablo llevó a Jesús a un monte y allí lo mostró todos los reinos del mundo. A cambio de adorar a Él, Jesús puede obtener todos los reinos del mundo. Y aquí el diablo pretendió tener el poder y la autoridad de Dios Padre, en cuyas manos realmente quedan todos los reinos del mundo, todo el mundo y todo el universo. Pero por solo hacer una cosa en secreto, el diablo ofreció el mundo. Jesús no necesitaría sufrir o morir si tenía el mundo así. Habría sido tan fácil. Solo habría sido una adoración pequeña en secreto al diablo. Tal vez el diablo no viene a nosotros en el desierto así para tentarnos, pero seguramente viene. Más peligrosamente, Él viene escondido y con mentiras agradables para nuestros oídos. Tal como leemos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y cuáles mentiras del diablo hemos escuchado y seguido? La primera y segunda tentación, desconfiar o dudar de Dios. Tal vez hemos orado y pedido muchas cosas de Dios. Hemos confiado que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Pero cuando viene el día en que sentimos una falta de la carencia, una falta de amor, una falta de respuestas para nuestras oraciones que hemos pensado, tal vez hemos sentido desconfianza de Dios. Tal vez hemos pensado que Dios no puede ayudarnos o apoyarnos en toda cosa. También hemos querido una señal para asegurarnos que sí, Dios está escuchándonos. Esto es pecado contra el primer mandamiento. La tercera tentación. Tristemente existe en este mundo gente que adora al diablo. Nuestro mundo ha hundido tanto que la gente quiere el opuesto de Dios de amor. Ellos quieren el padre de mentiras. Pero creo que esta tentación aparece en nuestras vidas en una manera más escondida. El catecismo de Lutero lo llama idolatría secreta. Parece como nuestro pecado favorito. El pecado que nadie sabe o conoce. El pecado que
nos gusta hacer constantemente. El pecado que hacemos porque no hace daño a nadie, sino a nosotros mismos. Solo es mi problema, no un problema del mundo. Nadie necesita saber lo que estoy haciendo. Pero este pecado puede ser lo más peligroso. Este pecado puede volver nuestro Dios. Este tipo de pecado nos pone en peligro de las llamas del infierno y la muerte eterna. Pero, ¿qué hizo Jesús cuando se enfrentó a las tentaciones? Él venció. Cuando el diablo lo tentó con desconfiar de Dios, Jesús dijo y respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el diablo lo tentó tener falsa confianza y dudar a Dios, ¿qué dijo Jesús? Él dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo lo tentó adorar a Él, a cambio por todos los reinos del mundo, ¿qué dijo Jesús? Él dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, esto no es un manual para combatir la tentación, sino una demostración del amor de nuestro Salvador Jesús por nosotros. Jesús venció todas las tentaciones por nosotros. Cada vez que hemos sido tentados, Jesús resistió perfectamente. Por cada vez que hemos desconfiado a Dios, Jesús confió a Dios perfectamente todo el tiempo. Por cada vez que hemos adorado cualquier otra cosa, hasta nuestro propio pecado, Jesús adoró siempre a Dios su Padre perfectamente, por amor por nosotros. Y ahora, cuando estamos enfrentados con tentación, tenemos un compañero, Dios, que ya venció la tentación y ya venció al diablo. Si luchamos contra el diablo por nosotros mismos, no tendríamos ninguna chance. Pero con Jesús tenemos un aliado que ya venció al diablo. El diablo no tiene ningún poder sobre nosotros. La tentación tiene ningún poder sobre nosotros. El pecado tiene ningún poder sobre nosotros. Tenemos el poder de Dios para combatir a los enemigos en esta vida. Y todo esto gracias al Espíritu Santo. Pero también tenemos una esperanza después de esta vida de batallas constantes contra el diablo, el mundo y nuestra carne pecaminosa. Tenemos la confianza, como leímos en Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por medio de la fe, Dios nos ve justos. Y por esta justicia dada a nosotros por Jesús, tenemos una vida eterna en los cielos con Dios, nuestro Padre. Tenemos esa confianza que nuestra salvación es segura. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció al diablo
por nosotros. Y por esto, cada vez que llega la tentación en nuestras vidas, dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a la Escritura para leer el consejo de Dios. Vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude, porque Él nos ha prometido. En 1 Corintios 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Jesús ya venció. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día de tu gracia. Gracias mil por el perdón que nos ha dado, por la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Oramos por todos los que están enfermos. Padre, gran médico, ponemos en tus manos Jorge, el hermano de Juan García, y la esposa de Jorge de México, Jolie Vargas de Casanare, Nelly, la mamá de Ana Ortiz, Socorro de Medellín y Mariano de Medellín, el papá de Doña Piedad, la mamá de Gloria Chica, la mamá de las hermanas Agudero. Pedimos recuperación para todos y que les dé el consuelo y confianza en la paz del perdón de pecados. Oramos también por nuestros matrimonios. Padre, guíanos con tu palabra para que podamos crecer en nuestros matrimonios contigo en el centro. Oramos también por nuestros hijos y niños en general, que tú los protejas en todas sus vidas, siempre llamándolos a ti por medio de tu palabra. Y oramos por los gobiernos, que los guías en tu voluntad. Oramos también por todos los estudiantes y seguidores de Academia de Cristo y los miembros de la Iglesia Luterana Cristo, que les aumente su conocimiento de tu palabra y siempre de la confianza de tu perdón y su hogar en el cielo. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Crea